hay nada nuevo en este mundo, salvo la historia que no conoces. Ahora nos toca descubrir esa historia. Desde Vitoria-Gasteiz, capital en el norte, saludos. Mi nombre es Ismael García. Soy un arqueólogo que a veces se dedica a contar historias. ¿Te apetece escuchar una? Hoy os cuento la historia del Hospital de la Virgen del Cabello en Vitoria. Primera parte. ¡Empezamos! ¿Quién no conoce en Vitoria el Hospital de Santiago? Lo que quizá la mayor parte de vitorianos y vitorianas no conozca es que se trata de un edificio verdaderamente antiguo, o mejor dicho, una institución realmente antigua, porque en realidad el edificio actual fue construido en el año 1807 y por lo tanto estamos hablando de que apenas tendría 2 siglos de historia. Sin embargo, si nos referimos a la entidad propiamente dicha, el origen del hospital puede remontarse como poco a principios del siglo XV, aunque hay que decir que existen datos e informaciones, de los que luego hablaremos, que sugieren que ya existía en el siglo XII. Ese primer hospital de época medieval, no obstante, no estaba aún dedicado a Santiago, sino a Nuestra Señora del Cabello, una virgen de la que eran grandes devotos sus fundadores, o quizá refundadores, que no eran otros que los señores de Ayala. Aquel primitivo hospital no se localizaba donde se localiza el actual. En origen, este Hospital de Santiago se encontraba en el lugar que hoy día ocupa el edificio del Banco de España, futuro centro memorial de las víctimas del terrorismo. Estamos hablando, por lo tanto, de ese espacio que intermedia entre la cuesta de San Francisco y el arranque de la calle Olaguíbel. Esta ubicación era estratégica dentro de aquella Vitoria medieval, por 2 razones principales. Porque por la cuesta de San Francisco pasaba una de las principales arterias o de las principales vías de comunicación que atravesaban la llanada de este a oeste, una arteria que no hay que olvidar que formaba parte además del Camino de Santiago, y también porque en sus inmediaciones era donde se desplegaban las tiendas los días de mercado en Vitoria. En consecuencia, podemos decir que aquel hospital se encontraba en un lugar muy visible y frecuentado de la ciudad. Pues bien, antes de seguir con la particular historia de nuestro hospital, conviene detenerse un momento e intentar explicar cómo eran y para qué servían los hospitales en la Edad Media. Porque, como seguramente ya sospecháis, aquellos hospitales no tenían mucho que ver con los actuales. Los hospitales de la época medieval desempeñaban una triple función. Por supuesto, servían para atender a los enfermos, pero también funcionaban como asilos, es decir, como lugar donde acoger a pobres y menesterosos. Y por último, una tercera, pero muy importante función, estos hospitales hacían las veces de hospederías y servían, por lo tanto, para dar cobijo temporal tanto a peregrinos como a viajeros de condición modesta que pasaban por las ciudades o los lugares donde se encontraba el hospital en cuestión. En cuanto al espacio, un hospital de tamaño medio disponía de
una o dos grandes dependencias llenas de camas. Camas situadas no lejos de una capilla donde rezar, que a menudo estaba en ese mismo espacio. Rezar era importante, porque en aquella época, más que confiarse en la medicina, que entonces estaba muy poco desarrollada, se confiaba en la Virgen o en los santos protectores del hospital en cuestión. Normalmente, los recursos necesarios para mantener la actividad del hospital provenían de las rentas que generaba la venta de todo aquello que producían las tierras que habitualmente los fundadores de la institución habían donado en el momento de crearla. A veces, lo que se donaba para el mantenimiento del hospital no eran tierras, sino derechos que los patronos tenían sobre cierto tipo de impuestos, o mejor dicho, sobre lo que se cobraba por esos impuestos. Y luego también no olvidemos que también llegaban importantes ingresos a estos hospitales de la mano de todos aquellos cofrades que pertenecían a la cofradía que habitualmente se había creado o se creaba como apoyo para la institución. Pero vamos ya con la historia particular de nuestro hospital. Como decíamos al inicio, existen algunos datos que apuntan a su existencia ya en el siglo XII. Hablamos concretamente de una referencia documental que conocemos gracias al investigador Núñez de Cepeda. Una cita, una referencia, la cual dice textualmente lo siguiente: existió una casa para recogimiento de pobres peregrinos, la cual se hizo a expensas de bienhechores por los años de 1130, poco más o menos, con permiso y consentimiento de los señores Justicia y Regimiento de esta ciudad, que a la sazón era Villa de Gasteiz, a cuyo cuidado corrió el gobierno de la dicha casa hasta que Fernán Pérez de Ayala demandó y pidió al concejo de Vitoria la dicha casa para hacer en ella el dicho hospital con más extensión y comodidad para recogimiento de los pobres, prometiendo para su socorro hacerlo con sus bienes. Es posible que los recientes hallazgos arqueológicos realizados en el contexto de las excavaciones del antiguo pórtico del convento de San Francisco puedan aportarnos algo de luz acerca de la posible existencia de este hospital en el siglo XII. Mientras tanto, nos vemos obligados a dar un gran salto cronológico para poder seguir hablando de la historia del hospital. Tenemos que avanzar hasta principios del siglo XV, más concretamente al año 1419, en que Fernán Pérez de Ayala y su mujer María de Sarmiento reciben por parte del concejo vitoriano la cesión de los terrenos precisos para erigir, según dice la documentación, un nuevo hospital. Aunque más bien, si damos crédito a esas referencias que nos hablan del hospital ya en el siglo XII, se trataría de una profunda reforma del edificio preexistente. Curiosamente, una leyenda que aún circulaba por Vitoria en el siglo XVI afirmaba que Fernán y María habían decidido invertir en el hospital influidos por un hecho milagroso. El historiador Fray Juan de Victoria nos lo cuenta de este modo. Estando don Fernán López de Ayala con su mujer, doña María Sarmiento, su hermana de este don Fernán oyó una noche de invierno llorar un niño en el sitio donde se fundó el dicho hospital, y pensando que debía ser dejado allí, envió por él a su escudero, el cual, no hallando nada, se tornó.
Otra noche acaeció lo mismo, y mandó lo mismo, y al fin, la tercera noche, fue ella en persona allá, y halló un niño muy bonito. Llevólo consigo a su cuñada, regaláronlo, diéronlo de cenar, y él no quiso comer, y así lo llevaron a un aposento donde lo dejaron solo acompañado de su cena, imaginando que quizá de vergüenza de ellas no comía. Acudieron a cabo de rato y nunca lo pudieron hallar, por lo cual ellas persuadieron al dicho don Fernán López que aquel caso era de Dios, y que Dios se significaba que fundase un hospital de que habían harto necesidad, así para los peregrinos que iban a Santiago como para los demás pobres. Fue esto en el año 1417. Nótese cómo, según este relato, Fernán Pérez de Ayala no tiene aparentemente nada que ver en el origen milagroso de la renovación del hospital. Por el contrario, aparte del niño que debemos entender era el niño Jesús, o al menos una representación alegórica de Jesucristo, aquí las protagonistas de la leyenda son dos mujeres dotadas al parecer con una sensibilidad especial. Hablamos de la hermana de Fernán, que es quien escucha la voz del niño y lo encuentra en el lugar del hospital, y de la mujer de Fernán, María de Sarmiento, que es quien ayuda a la otra en el momento en que intentan dar de comer al niño. Ellas actúan de algún modo como médium, pues si nos fijamos bien, parece que nadie más es capaz de percibir el milagro, particularmente los hombres, pues nótese cómo Fernán es ajeno a todo y cómo el escudero no logra ni escuchar las voces ni encontrar al niño. El escenario de este milagroso encuentro tiene incluso una lógica espacial, porque sucede todo él en una zona de Vitoria bastante acotada. Hay que pensar que Fernán Pérez de Ayala, su mujer y su hermana residían no muy lejos de donde se ubicó el hospital, concretamente junto a la iglesia encastillada de San Vicente, en una casa-torre de su propiedad, la más importante y destacada de toda la ciudad. Pero sea como fuere, consta documentalmente cómo 2 años después de este hecho, que tuvo lugar en 1417, el concejo de Vitoria concedió finalmente a Fernán Pérez de Ayala el permiso necesario para comenzar las obras en el hospital. Estas obras debieron dar inicio prácticamente de inmediato, porque existen datos que apuntan a que en 1420 ya estaban en marcha los trabajos. No sabemos exactamente cuánto duraron, pero sí que para el año 1428 ya habían concluido. Ahora bien, en la medida en que los primeros registros y cuentas del hospital que se conservan no son anteriores a 1433, los investigadores tienden a pensar que no será hasta esta última fecha que el hospital empezará a funcionar como tal. Y bueno, aparte de financiar la construcción, como ya hemos comentado, otra de las obligaciones de los fundadores de un hospital era dotarlo de recursos suficientes para el mantenimiento de su actividad a lo largo del tiempo. Es por ello que María de Sarmiento y Fernán Pérez de Ayala dotaron a este hospital de Nuestra Señora del Cabello con varias propiedades: 100 fanegas de trigo anuales procedentes de Villaatuerta, en Navarra, varios molinos en Araya, así como 150 fanegas de trigo de Treviño.
Donaron además 2 majuelos y 2 mesones en Haro, tal como consta en un documento de 1428 que dice así: Nos, los dichos Ferrán Pérez y doña María, e cada uno de nos, otorgamos e conocemos que de nuestra libre e graciosa e agradable e propia voluntad que damos e donamos al dicho hospital los majuelos de vino traer que nos habemos cerca de la villa de Haro, que son a la vista de la iglesia de la Madalena de la dicha villa de Haro. El primero de ellos que fue plantado en heredad de mí, la dicha doña María, e fue cerrado. El otro que yo, el dicho Ferrán Pérez, hube por trueque cierto que fice con las monjas de Cañas, el oficimos plantar e cerrar. Están los dichos 2 majuelos encerrados en uno, so una puerta e cerradura que puede haber en ellos fasta 250 cavadores. E más, damos e donamos al dicho hospital 2 mesones que no sabemos en el arrabal de la dicha villa de Haro, con todo su suelo e entradas e salidas e pertenencias, que nos han e pueden haber. El uno de los cuales dichos mesones fue de Sancho Fernández, e el otro de Juan Sánchez de Rada, los cuales dichos majuelos e mesones damos e donamos al dicho hospital para después de nuestros días e fenecimiento. Pero no acaban aquí las aportaciones de Fernán y María al hospital. Fernán llegó a ser adelantado mayor de Murcia y también merino mayor de Guipúzcoa, y María era hija del mariscal de Castilla, de modo que sus relaciones con la monarquía eran más que buenas. Esto explica que ambos cónyuges lograran que Enrique IV y los propios reyes católicos confirmaran en sucesivas ocasiones ciertos privilegios que ellos habían cedido al hospital. No menos importante fue su contribución al fundar, también para beneficio del hospital, la cofradía de Nuestra Señora del Cabello, pues aparte de las donaciones ordinarias que como miembros de la cofradía hacían todos y todas las cofrades, este grupo de feligreses, muchos de ellos miembros de la burguesía y de la nobleza vitorianas, fueron generando poco a poco un caldo de cultivo muy favorable para el hospital. Así, muchas de ellas y de ellos, llegado el final de sus días, optaban por imitar a Fernán Pérez de Ayala y a María de Sarmiento, legando al hospital en sus testamentos un buen número de tierras y notables cantidades de dinero. Ahora bien, si importantes eran los recursos aportados por los patronos, no menos importante era el trabajo que desarrollaban las personas que atendían a los quehaceres diarios y necesidades del hospital. Para hacer un rápido repaso de quiénes eran, habría que empezar por la figura del mayordomo, que era el encargado del gobierno del hospital, su director, por decirlo de algún modo. El primero de ellos, que conocemos documentalmente, fue un tal Andrés Martínez de Miñano, al que sucedieron, por supuesto, otros muchos. Más allá del mayordomo estaba el administrador o contable, que, como es obvio, controlaba las cuentas y los gastos aprobados previamente por el mayordomo. Normalmente, este administrador no era un trabajador del propio hospital, sino uno de los miembros del concejo, pues a pesar de que fuese una fundación privada, la institución estaba en parte controlada por el ayuntamiento. A las órdenes del mayordomo y del administrador estaban los médicos, a los que entonces se denominaba o se les denominaba como físicos o también como cirujanos. Había solo uno y en realidad también estaba a sueldo del ayuntamiento. Tenía a su cargo
no solo el hospital de Nuestra Señora del Cabello, sino también el resto de hospitales existentes por entonces en la ciudad. Por nombrar quizá uno de los médicos más famosos que tuvo este hospital, citaremos a Antonio Tornay, un judío que se quedó a cuidar enfermos incluso después de la expulsión de los judíos en 1492, y que quizá os pueda sonar porque hoy tiene una calle a su nombre en Vitoria, en la zona de Judizmendi. Otro de los más conocidos, ya en el siglo XVI, fue Fernán López de Escoriaza, el constructor del Palacio Escoriaza-Esquivel. Aparte del físico o cirujano, otro cargo importante dentro del hospital era el de farmacéutico, que era el que se encargaba de la botica del hospital, administrando las medicinas que había en su almacén y preparando todos los ungüentos que le fueran encargados para el tratamiento de los enfermos. Otro cargo importante también era el de los llamados hospitaleros, que cito en plural porque normalmente eran dos y además solían ser matrimonio. Una mujer y un hombre encargados de la asistencia directa de los enfermos y huéspedes del hospital. Otro cargo. Como ya hemos comentado antes, los cuidados espirituales eran considerados como una parte del tratamiento, a veces incluso más importante que los propios cuidados o la farmacología, pues se creía que la protección de la Virgen y de los santos era un verdadero factor de sanación. Normalmente, el encargado de celebrar la misa en la capilla del hospital, el encargado de administrar los sacramentos o de ayudar a bien morir, era el párroco de la iglesia de San Vicente. Si bien hubo conflicto con los monjes del vecino convento de San Francisco, a quienes en ocasiones también se les encomendó la tarea. En cuanto a los usuarios del hospital, según apuntan los libros de cuentas, estos eran de tres clases, por así decir, o de tres tipos. Estaban los enfermos, estaban los pobres y por último los peregrinos. A todos se les proporcionaba cama, luz y combustible. A los enfermos se les atendían obviamente sus dolencias, mientras que a los pobres se les socorría con 3 maravedís al día, aparte de los que se les daba extraordinariamente en los días de las 3 Pascuas, la Pascua de Navidad, la de Resurrección y la de Pentecostés. En fin, a modo de repaso, recordemos entonces, de mayor a menor grado de autoridad, que al cargo del hospital estaban el gobernador, en primer lugar, luego el administrador, el médico cirujano, el capellán, el farmacéutico y los hospitaleros. Este sería el organigrama que rigió el funcionamiento de la institución no solo durante el siglo XV y el XVI, sino prácticamente hasta el siglo XIX. De modo que retenerlo en mente nos va a ser muy útil para abordar el resto de la historia del hospital. No obstante, a riesgo de provocar vuestro enfado, si os parece, continuaremos con todo ello en un futuro podcast. Simplemente os adelantaré que el siglo XVI, sobre todo el principio del siglo XVI, fue una época especialmente convulsa para el hospital. Un gran incendio que tuvo lugar en el año 1507 puso el trágico punto de partida de la nueva centuria. Pero como digo, eso ya va a ser una nueva historia. Hasta la próxima.
mucha más historia de Álava y Vitoria en mi blog www.historiadevitoria.com. También me puedes seguir en Twitter. Mi nickname es @arqueólogo_. Tienes también este podcast en iVoox, en Spotify y en Google Podcast. La música es de Alexander Nakarada.